para que no se vayan a dormir. Muy bien, les puse aquí el nombre del curso, entendiendo y comprendiendo las emociones y los efectos del estrés en los estudiantes. Yo me voy a encargar, como les dijo Caro, un poquito más sobre aspectos como médicos o físicos o biológicos, ¿sabes? Y Caro como un poco más de las cosas prácticas y van a estar haciendo ejercicios con ella y demás. Les hice aquí un pequeño como cronograma de lo que vamos a ver. Va a ser de hoy al viernes que nos vamos a estar viendo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre generalidades del estrés, algo de epidemiología, no solo de estrés, sino también de salud mental, conceptos generales de estrés. Mañana vamos a ver los efectos del estrés en el cuerpo, en nuestra mente y algunos tips de cómo manejar el estrés. El miércoles vamos a hablar sobre depresión. El jueves sobre trastornos de ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Y el viernes sobre suicidio. ¿Vale? Muy bien, entonces hoy vamos a empezar a hablar sobre estrés. Dijimos que hoy vamos a ver lo de epidemiología y algunos conceptos generales. Hablando un poco sobre epidemiología, ¿cómo creen ustedes que andemos en nuestro país respecto a epidemiología de estrés? ¿Qué tan estresados estaremos los mexicanos? ¿Qué se les ocurre? Mucho. ¿Por qué? Pues es que yo había escuchado que es la enfermedad del siglo XXI por la velocidad y la aceleración con la que todos hacemos las cosas. Y principalmente porque se nos exige producir demasiado en poco tiempo. Como por ejemplo en una empresa, ¿no? O como estudiantes. O como estudiante. ¿Ustedes como estudiantes qué presiones tienen? Pues las calificaciones, el pasar el semestre, igual, no sé, por ejemplo, insertarnos en el mercado de trabajo. Todo. ¿De qué semestre son ustedes? Yo ya terminé. Ah, ¿tú? Pasa a tercero. Tercero. Hay alguien más de tercero, ¿verdad? Y ya terminaron. Ok. Sí, depende. Hay como diferentes teorías sobre quiénes se estresan más, ¿no? Los que vienen entrando se estresan mucho porque vienes a una escuela nueva, que no sabes ni qué onda, ni cómo funciona el sistema, ni dónde está el baño, ni dónde está la biblioteca, porque traes como muchas expectativas. Luego me llegan estudiantes que me platican que es mucho estrés pensar que van a estar en la UNAM, ¿no? Que es como muy significativo para ellos o para sus familias estar en la UNAM. O saber que venías de la prepa y en la prepa tenías puro 10 y entras a la carrera y 6, ¿no? Entonces, primer semestre tiene sus cosas. Al final, justo antes de salir, ¿qué te van a pedir en el trabajo? Sales y sientes como que no sabes nada, no aprendiste cómo lo vas a aplicar, dónde vas a trabajar. Entonces, como que cada parte de la carrera tiene sus particularidades, ¿no? Y ser parte de la fuerza de trabajo, los que ya trabajan, ¿ya trabajan? Sí. Sí, pero además también el estrés que me genera, pues también responder de las obligaciones de la casa, los hijos. Eso también lo vamos a ver con la ahorita, de cómo para las mujeres el estrés es diferente a lo mejor para otras personas, ¿no? Porque ahora tenemos la responsabilidad como mujeres, por alguna extraña razón, no solo de la casa, sino también de tener una lanita, encargarte de los hijos y como que tratar de cumplir como en todo, ¿no? Entonces sí, creo que somos de los más estresados. Les puse aquí un pequeño encabezado de un artículo de 2017, una revista americana, Forbes, y parece ser que los mexicanos somos los más estresados del mundo, ¿no? Ya hablamos de algunas características del trabajo, que son muy exigentes los trabajos. Eso implica llegar temprano y trabajar muchas horas, ¿no? Somos de los países que trabajan más horas y por menor cantidad monetaria. Otra cosa importante, no sé si lo han escuchado, que ahora en las empresas pues te contratan como de forma medio irregular, entonces te contratan sin prestaciones, cada año tienes que volver a firmar contrato para que no hagas antigüedad, en el mejor de los casos, ¿no? Y los salarios pues decíamos que bastante bajitos. Entonces 75% de los mexicanos tienen burnout o fatiga por estrés laboral, o sea, un chorro. Aquí otro artículo, igual México es el país con más alto índice de estrés y además la relación que tiene el estrés sobre los efectos de nuestro cuerpo, ¿no? 75,000 infartos al año, 25% vinculados a enfermedades por el estrés laboral. ¿Ustedes ya habían pensado en esa relación entre el estrés y efectos a nuestro cuerpo? ¿Cómo que se les ocurre que puede pasar en nuestro cuerpo cuando estamos muy estresados? Gastritis, colitis, enfermedades cardiovasculares, insomnio. Exactamente. ¿Alguna de esas les ha pasado a ustedes? Sí. Gastritis, insomnio. Clásico antes del examen o una semana antes empiezas con diarrea o estreñimiento, una supercolitis horrible o dolores de cabeza, que también es como muy frecuente. Y pues es difícil que rindas en la escuela o en el trabajo si te sientes mal, ¿no? Mal en todos los sentidos. Además, el estrés afecta nuestra capacidad de poner atención, de concentrarnos, entonces uno no va a rendir mucho.
más riesgo de accidentes en el trabajo, más riesgo de que si eres un contador, que un punto es muy importante, ¿no? Un punto puede significar 1 millón de pesos más, 1 millón de pesos menos, no estás poniendo suficiente atención, cometes un error, ¿no? Y eso genera todavía más estrés laboral. Entonces, sí es importante el estrés en nuestro país, totalmente. Y más para nosotros, como estudiantes o como trabajadores de la salud, que vamos a trabajar con personas, pues aprender a identificarlo en nosotros y en otras personas. Aquí hablamos un poquito sobre estrés. Este es un artículo de 2014 de la Facultad de Medicina de la UNAM y habla de que un 60% de los estudiantes universitarios tienen estrés, que decíamos que probablemente sí, ¿verdad? Es difícil que en toda la carrera nunca hayas tenido estrés, está muy cañón. ¿Qué es lo que más estresa a los estudiantes? ¿A ustedes qué dijimos que los había estresado durante la carrera? Pues las calificaciones. Sacar buenas calificaciones. ¿Qué otra cosa los estresa durante la carrera a los estudiantes? ¿Qué se les ocurre? A mí como el tiempo de traslado. El tiempo de traslado es importante, ¿no? En otros estados dicen vamos a ir a un lugar lejísimos, 15 minutos de trayecto, y aquí un lugar lejísimo son 2 horas, quizá 3. ¿Cuánto tiempo haces para llegar a la escuela? 2 horas. 2 horas, exacto. Y lo que implica levantarte súper temprano, ver si alcanzas transporte o no alcanzas transporte, y llegar casi rayando a la escuela, ¿no? ¿Qué otra cosa estresará a los estudiantes? Dijimos calificaciones, tiempos de traslado, los exámenes. La exigencia de las asignaturas y de los maestros, ¿no? O sea, como clases muy complicadas, esas que te van diciendo desde que vas en primer semestre, uy, espérate que llegues a tercero y te toque tal materia con Juanito y vas a ver lo que es bueno, ¿no? Totalmente. Pues en este estudio lo que vieron es que lo que más estresa a los estudiantes, al menos de medicina, son los exámenes departamentales. Sé que en psicología no tienen, pero son horribles. En segundo lugar, temor a tener bajas calificaciones, que sí lo habíamos dicho, y no poder definir los conocimientos más relevantes, lo que decíamos, ¿no? De estudio un buen, siento que sí puse atención, me fue bien las calificaciones, pero ahora siento como que no sé nada, no sé qué es lo más importante, no sé cómo lo voy a utilizar, cómo lo voy a aplicar con los pacientes o en mi trabajo. Y decíamos que todo este estrés impacta en el rendimiento escolar. Y bueno, el estrés no es nada más lo que está uno viviendo en la escuela, también lo dijo Caro, que influye cómo están las cosas en la casa, cómo están las cosas en la familia, o sea, toda otra carga de problemas escolares, laborales, personales, pareja, ¿no? Porque justo cuando estamos en la carrera es cuando empezamos como con las relaciones de pareja, que además se viven de forma como muy intensa durante esta etapa. Entonces todo influye en que el estudiante esté un poquito más estresado y probablemente no rinda igual en la escuela o no lo aproveche igual, ¿no? Aquí hablábamos de lo del sexo que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué diferencias habrá entre sentirse estresado como hombre a sentirse estresado como mujer? ¿Ustedes qué consideran que será lo que más estresa, por ejemplo, a los hombres? Que nos diga el único hombre. Ni modo, te tocó ser el único. ¿A ti qué te estresa? ¿O qué piensas tú? A lo mejor no tú, pero en otros hombres, ¿qué los estresará más? Pues podría ser que se ven, bueno, por lo menos a mí no, pues me exigían un poco más en mi casa en cuanto al dinero, no me daban tanto dinero para poder sacar las copias, los libros, etcétera, entonces tenía que encontrar la manera de conseguirlo para comprar los materiales. Y ya cuando, incluso a las familias, ¿no? De tú cuando crees que vas a ser el sostén de tu familia, entonces le tienes que echar muchas ganas a la escuela, ¿no? Yo siento que eso es como más una presión para los hombres que los ponen como de que tiene que ser el sustento de la familia. Digo, no siempre, a lo mejor, no en todas las familias, pero la verdad es que todavía vivimos en una sociedad hasta cierto punto machista, entonces sí se les exigen cosas como un poquito diferentes, ¿no? Entonces, tienes que echarle ganas a la escuela para que seas el sustento familiar, el trabajo, ¿no? Yo sé que el principal estresor para hombres es el trabajo, ¿no? También platicó Caro sobre esta dificultad que tienen los hombres para expresar las emociones. Una mujer se vale que diga que se siente estresada, que se siente triste, que se siente ansiosa, que se siente mal. Y un hombre como que no le dan chance, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Como que los hombres se vale que se sientan enojados, se vale que tomen alcohol, pero que se sientan tristes o ansiosos no se permite mucho como sociedad, ¿no? Entonces los hombres recurren a otras estrategias para manejar el estrés o para manejar las emociones, como que se les ocurre. Tomar. Exactamente.
precisamente el alcohol, ¿no? Que es uno de los principales problemas de salud mental en nuestro país, sobre todo en hombres, ¿no? Muchas veces detrás de un trastorno de uso de alcohol, es como que la punta del iceberg, detrás tenemos un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Entonces sí es súper importante identificar cuadros de ansiedad o de depresión en hombres para que no desemboquen en un trastorno por uso de alcohol, ¿sabes? Muy bien, entonces acá tenemos, de acuerdo a las estadísticas, 2 de cada 10 hombres dicen sentirse ansiosos y las mujeres 4 de cada 10. Entonces podría ser o que las mujeres se sienten más ansiosas o que los hombres no lo reportan tanto porque dijimos que no está tan aceptado, ¿no? Aquí lo tenemos de que los hombres no aceptan el sentirse ansiosos y las mujeres sí pueden aceptar el sentimiento. Los hombres dijimos que se estresan más, entre otras cosas, por trabajo y las mujeres por dinero. Otra cosa importante es que los hombres suelen tener este mal manejo de estrés, dijimos que lo enfocan hacia el consumo de sustancias, y las mujeres, esto me pareció interesante, que las casadas están más ansiosas que las mujeres que son solteras. ¿Será? Podría ser, ¿verdad? Decíamos que ya incluye como todas las responsabilidades de la casa, más los hijos, más el trabajo, y uno tiene que cumplir en todo, básicamente, ¿no? Entonces sí, puede constituir un poco de más estrés ser mujer. Claro que dependerá cada familia, la personalidad de cada quien. El estrés, como todas las enfermedades mentales, son multifactoriales, incluyen un chorro de cosas. No es igual para cada quien. Muy bien. Para buscar un poco sobre epidemiología del estrés, me costó un poco de trabajo porque como tal ustedes saben que no es un trastorno psiquiátrico que venga en el DSM-4 o DSM-5, sino más bien el estrés es como un factor extra que influye en que se genere alguna otra enfermedad psicológica o psiquiátrica. Entonces, por eso les puse un poco de datos sobre la Encuesta Nacional de Salud Mental. ¿Ustedes han leído algo sobre la encuesta? ¿La conocen? Es un documento súper importante que ya es viejito, es de 2003, pero no ha habido otra encuesta del mismo tamaño en nuestro país. Por eso se las puse. Fue un esfuerzo enorme en el que se entrevistó a casi todo el país y es la como primer dato fuerte que tenemos sobre enfermedades psiquiátricas en México. Aquí en México no tenemos tantas estadísticas como en otros países, entonces sí es un documento bien importante. ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que serán los trastornos mentales más frecuentes en nuestro país? ¿Qué se les ocurre? Trastornos de ansiedad. Lo más frecuente, trastornos de ansiedad, número 1. Número 2, ya dimos un tip con los hombres, alcohol. Y número 3, trastornos del estado de ánimo, o sea, trastornos afectivos, ¿no? Acá los tenemos, la ansiedad, sustancias en gris y en azul clarito los trastornos afectivos. Ya de forma por trastorno, o sea, esto quiere decir como grandes grupos, ¿no? Ansiedad se refiere a todos los trastornos de ansiedad, sustancias, todas las sustancias, y afectivos incluye depresión, trastorno bipolar, etc. ¿Sabes? Ya de forma individual, en primer lugar tenemos fobia específica. ¿Cuál será la fobia específica? Miedo irracional a algo. Exacto. Fobia a las arañas, a las alturas, a los elevadores. Eso es lo más frecuente. Entonces, casi cualquier paciente que vean ustedes es muy probable que tenga alguna fobia. Entonces, siempre tratar de preguntarlo. En segundo lugar, tenemos los trastornos de conducta, que podría ser como el déficit de atención, etc. En tercer lugar, tenemos la dependencia al alcohol. Ya dijimos que es bien importante, sobre todo si llega a su consulta hombre joven, preguntarlo, ¿no? Digo, también hay mujeres, pero pues más factor de riesgo, hombre joven, ¿no? Podría ser. En cuarto lugar tenemos a la fobia social. ¿Saben qué es fobia social? Miedo a la convivencia, a la interacción con otras personas. A la interacción exactamente con otras personas, que pueden ser los que tienen como miedo a pasar a exponer en clase, miedo a hablar en público, miedo a ir a fiestas, miedo a ser amigos, más o menos. Y en último lugar, les puse solo los primeros, los más importantes, tenemos el trastorno depresivo mayor, que de ese vamos a hablar, dijimos que pasado mañana, ¿sabes? Muy bien, entonces esos son los problemas mentales, los trastornos mentales más frecuentes que tenemos en nuestro país. Por hombres y mujeres, los más frecuentes para hombres, ya dijimos dependencia al alcohol, que puede ir, dijimos, ocultando algún otro trastorno de salud mental. Tenemos los trastornos de conducta, le dijimos puede ser un trastorno antisocial, un trastorno por déficit de atención. Y en último lugar, abuso de alcohol.
¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre dependencia y abuso? Bueno, en el DSM-4 sí dividían dependencia y abuso, pero en el último DSM como que los mezclaron y ahora se llama trastorno por uso de alcohol. Pero bueno, como para que sepan más o menos, el abuso corresponde a cuando ya el consumo de alcohol te genera problemas en tu vida cotidiana. Es decir, te regañó tu mamá, te dejó la esposa, te corrieron del trabajo, llegaste tarde, te llevó la patrulla, eso es abuso. Y dependencia ya es cuando hay tolerancia, abstinencia y un uso compulsivo de la sustancia. Pero bueno, les digo que ya no tiene tanta importancia porque en el nuevo DSM ya los mezclaron y se llama trastorno por uso de alcohol, ¿sabes? Un poquito más local. Entonces, hombres, súper importante preguntar sobre alcohol y trastornos de conducta. Mujeres, primer lugar, fobias, o sea, trastornos de ansiedad. Segundo lugar, depresión. Y por último, en general, todos los trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico. ¿Sale? Ok, ahora sí un poquito sobre el estrés. ¿Qué quiere decir estrés o cómo definen ustedes el estrés? Todos han tenido estrés, o han dicho, estoy bien estresado. Es la respuesta que tiene cada persona a una situación que le causa que sea ansiedad o dificultad para resolverla. Exactamente. ¿Alguien más alguna otra definición de estrés? Acá Lili. Bueno, el estrés es un componente también físico, ¿no? Que es un, bueno, el sistema nervioso central lo alerta para determinada situación que no tiene como resolución, que decir, lo prepara para, ¿no? Como para algo. ¿Cómo lo prepara? Para mejor dilata las pupilas, acelera el corazón, como diciendo listos para, ¿no? Porque voy a exponer, voy a enfrentarme con, no sé, con el papá de mi novia que me dice tal. O sea, es una preparación para, ese es el estrés, ¿no? Sí, exactamente. El estrés incluye, bueno, primero que haya alguna situación ambiental que le avisa a nuestro cerebro, algo va a pasar. Nuestro cerebro decide si es algo estresante o no. Como decía Lili, no sé, vas a ir a una cita, a tu primera cita con el chico que te gusta, ¿no? Entonces, tu cerebro dice, sí es estresante, es nuestro último tren, nuestra última oportunidad. Entonces, viene esa situación estresante, nuestro cerebro decide si es estresante o no es estresante, viene toda una serie de reacciones físicas, emocional, o sea, factores psicológicos, toda una respuesta de miedo, preocupación y una respuesta física, como decía Lili, taquicardia, sudoración, ganas de salir corriendo, de a lo mejor incluso un poco de temblor. Y bueno, dependerá del estrés si nuestras capacidades de afrontamiento, por eso les puse esa balancita, la cantidad de situaciones que tenemos contra nuestras capacidades de afrontamiento. Casi siempre tratamos de mantenernos como en un equilibrio, ¿no? Como que uno va como compensando, pero llega un momento en el que las demandas son tantas que sobrepasan por mucho a las capacidades de afrontamiento que tenemos y es entonces cuando nos sentimos más estresados, ¿sabes? También es importante que sepan que el concepto de estrés es un concepto tomado prestado de las ciencias matemáticas, física, tiene que ver con la fuerza que se le aplica a un objeto para que puede deformarlo o romperlo, por eso les puse la regla. Y Hans Selye lo tomó de estas ciencias hacia la psicología, más o menos en los años 30. Entonces no es un concepto nuevo esto del estrés, les digo que habitualmente es algo como general, pero como para homogenizarlo básicamente es eso, es un conjunto de respuestas físicas, emocionales, psíquicas, que utiliza nuestro cuerpo para resolver algún estresor o algún problema que tenemos, ¿sabes? Dependiendo de nuestras capacidades de afrontamiento. Muy bien. Tenemos dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. ¿Qué se les ocurre que podría ser un estrés agudo? ¿Algo sorpresivo? ¿Cómo qué? No sé, por ejemplo, no sé, algo tan común como un asalto. Un asalto, exactamente. Aquí ya saben, Estado de México, número 1 en feminicidios, el país de los primeros en inseguridad. A mí lo que se me imagina con el estrés agudo es cuando por una situación que verdaderamente amerita estresarse el cuerpo reacciona. Y el estrés crónico
se me imagina que es cuando ante situaciones que no necesariamente ameritan una respuesta estresante, valga la redundancia, se activa. Más sí, más o menos, no exactamente. Podría ser, pero el estrés crónico es más bien un estrés que se ha mantenido. Por ejemplo, diario tienes que ir a trabajar, diario tienes que ir a la escuela, a lo mejor vas a la escuela y vas a trabajar y tienes algún de estos jefes como muy demandantes, que estás sufriendo problema de mobbing en el trabajo, bullying en la escuela, y es como un estrés constante. A lo mejor estresores chiquitos, pero constantes, y eso se va acumulando y va a generar algo que se llama carga alostática, de lo que vamos a hablar en un ratito. Y el estrés agudo, como nos acaban de decir, recuérdame tu nombre. Gabriela, va a ser algo pues como más abrupto, ¿no? Te asalta, ¿no? O hubo un terremoto en ese momento, ¿no? O tuviste a lo mejor un intento de violación, no sé. La cosa es que el estrés agudo se puede ir transformando en un estrés crónico, o sea, se vuelve más de este estilo. El estrés agudo sucede en ese momento, deberíamos de tener toda la respuesta fisiológica, se resuelve y listo, el paciente está bien. La cosa es que no siempre es así, a veces el estrés agudo se mantiene, hay varios hits de estrés agudo y eso hace que se transforme en un estrés crónico. Y bueno, el estrés agudo genera algo que le llaman una respuesta clásica al estrés, que son las 3 Fs. ¿Habían escuchado algo sobre esto de las 3 Fs? Es lo de la respuesta de fight, flight y freeze. Fight, o sea, estás en la calle, llegan y te asaltan. Entonces, como que tú, sin siquiera pensarlo, le sueltas un golpe a tu asaltante, fight, ¿no? Flight, se suben a asaltar el camión y tú no te diste cuenta y ya de repente ya estabas abajo del camión y saliste como en friega corriendo. O congelarte, no poder moverte cuando está sucediendo ese evento. Esto depende de cada paciente. Uno no decide cómo va a reaccionar. No sé si se acuerdan, hace como, me parece que fue hace un año más o menos, o un poquito menos, que hubo un caso de abuso sexual a una chica, que había sido como, varias personas habían abusado de ella, y lo que habían dicho es que no había sido abuso sexual porque la chica no había golpeado a los asaltantes, no había huido, pero decíamos que puede ser una respuesta de este estilo, freeze. Entonces, es importante considerarlo cuando ustedes estén viendo pacientes también. Entonces decíamos, un estrés agudo es una situación que sucede en ese momento, puede ser que se resuelva rápidamente, baja toda la respuesta al estrés, o puede ser que no, que se transforme en un estrés crónico. El estrés crónico va a ser más dañino porque va a mantener todas las sustancias del estrés constantemente elevadas y eso puede generarnos pues, más daño. Y además el estrés crónico pues, es más frecuente, ¿no? Todos tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, entonces es un estrés mucho más frecuente. Ahora, ¿qué pasa o cómo reaccionan ustedes en su vida cotidiana cuando tienen estrés? ¿Les ha pasado a todos alguna vez sentirse estresados con la escuela, o con el trabajo o con los pacientes? ¿Cómo eso influye en sus hábitos de vida? ¿Qué les ha pasado? Pues por ejemplo, tengo como diferentes etapas. Primero me estreso poquito y siento que puedo manejarlo, pero ya que es final de semestre, llevo un mes así, se llegan a dar X o Y situaciones en casa, se me empieza a ir el sueño y tengo sueño durante el día y durante la noche mi cerebro está muy activo. También me cuesta mucho trabajo concentrarme y necesito que me repitan las cosas porque estoy pensando en todo menos, por ejemplo, en la clase o en lo que debo poner atención. Y eso es bien interesante porque justo como dependiendo del tiempo que llevamos con el estresor, tal y como tú lo describes, puede haber respuestas diferentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si pone estresor cortito, eso puede provocar que pongamos más atención, que nos concentremos mejor, que nuestro cerebro esté como muy activo. Pero si ya llevamos mucho tiempo estresados, entonces nuestro cerebro ya no se puede concentrar, ya no puede poner atención, ¿no? También, como lo dijiste, una de las principales cosas que se alteran cuando estamos estresados es el sueño. No sé si les ha pasado que mañana tienes examen, mañana vas a pasar a exponer, es tu examen de titulación, final de año, no sé, y empiezas antes de dormir, ay, es que dice mañana, y qué tal que, y por estar piensa y piensa y piensa en las preocupaciones, ya no dormiste nada, y al día siguiente llegas como araña fumigada a tu examen y no te va tan bien, ¿no? Entonces totalmente el sueño se altera. ¿Les ha pasado también, no sé, que cuando están muy estresados como que les da como Ansiedad por comer, exactamente? ¿Cómo que se les antoja cuando están estresados?
chocolate. Chatarra, exactamente. Se nos antoja papas, te vas al Oxxo y compras como tu atracón mientras estás estudiando, helado, dulces, etc. Y esto tiene que ver también con toda la respuesta fisiológica al estrés que vamos a ver la próxima vez. Cuando tenemos un estresor agudo, nuestro cuerpo necesita energía en ese momento, porque necesitas que tu cerebro esté como que más apto, que tus músculos estén listos como para reaccionar, para salir huyendo del asaltante que te viene persiguiendo. Necesitas energía rápida, y la forma más rápida de obtener energía es con esos alimentos como altos en azúcar o a lo mejor altos en grasa, que rápidamente se pudieran transformar. No se te va a antojar ahí una ensaladita con atún, pues no, se te antoja ahí, decíamos, unas papas o uno de esos como bebidas ultra azucaradas de Starbucks, a lo mejor, que no tiene nada de café y tiene puro azúcar, ¿no? Para obtener energía rápidamente. Entonces, si es un estrés de un ratito, te da mucha hambre. Y si ya lleva uno mucho tiempo estresado, entonces ya se te quita el hambre. No sé si les ha pasado que están tan estresados que ya como que la comida no te pasa de tanto estrés, ¿no? Entonces, pueden ser las dos respuestas dependiendo del tiempo del estresor, ¿no? Porque bien dijimos, estrés agudo hace menos daño, rápidamente se resuelve todo. Se resuelve la respuesta, bajan las hormonas, y un estrés crónico más dañino. ¿Qué pasa cuando están en temporada de exámenes? ¿Van a ir a sus clases de zumba, de box? Obviamente no, ¿verdad? A nadie le dan ganas de ir a hacer ejercicio cuando está súper estresado, o no te da tiempo. Entre tantas cosas, no vas a reservar 1 o 2 horas de tu día para irte a hacer ejercicio. Los que fuman, ¿alguien fuma? Qué saludables son, qué bueno que lo fuman. Pero la gente que fuma cuando está estresado fuma mucho más. Que porque se relaja según. Que porque se relaja según, exactamente. Entonces uno está comiendo del nabo porque entre que no tienes tiempo, que se te antoja lo grasoso, engordador, poco saludable, durmiendo mal, sin hacer ejercicio, fumando un chorro, pues factor de riesgo, como para qué se les ocurre. Un infarto. Para un infarto, que lo dijimos además hace rato, que el estrés puede provocar infartos, ¿no? Por la respuesta al estrés y por estos hábitos de vida poco saludables. ¿Qué pasará, por ejemplo, si tienen ustedes un paciente diabético, hipertenso, que está súper estresado? Se le sube la presión. Se le sube la presión, nada más por la respuesta al estrés, ya se le sube la presión. Y además, si estás estresado, ya dijimos que pues, vas a comer del nabo, tu azúcar se va a ir al cielo. Además no vas a ir a hacer ejercicio, igual ni vas a tu consulta médica ni te tomas tu pastilla, porque no, pues ya para que estoy estresado me siento mal, ¿para qué me lo tomo? Soy paciente diabético hipertenso, obviamente se va a descompensar, ¿sabes? Y bueno, con todos estos hábitos de vida poco saludables, a lo mejor no tan bien de salud, pues también factor de riesgo para depresión o para ansiedad, ¿no? Dijimos que el estrés es como uno de los, como que la caniquita que faltaba para desarrollar un trastorno de salud mental, sobre todo depresión y otros trastornos de ansiedad, ¿no? Además de que todo esto predispone a obesidad, ¿no? También con el estrés va a haber movilización de las grasas en nuestro cuerpo, entonces más riesgo de que tengas alto colesterol, triglicéridos, que se te haga a lo mejor algún depósito de colesterol o triglicéridos en alguna arteria y te dé un infarto cerebral en algún momento. Digo, casos extremos y a lo mejor un estrés sostenido por un muy largo tiempo, ¿no? A mí me llegan mucho, sobre todo a la consulta, hombres que tienen empresa propia, me llegan muchos de transporte. Me parece que los de transporte creo que no tienen vacaciones nunca. A cualquier hora del día les llaman de ya chocó el tráiler a las 3 de la mañana. Y son pacientes que mejoran un poco con el medicamento, pero en cuanto se sienten bien, pues no cumplen con ninguna de estas cosas y otra vez vuelven a recaer. O sea, es importante también que el paciente haga cambios en el estilo de vida, porque justo estas cosas que no estamos haciendo bien son las cosas que nos van a ayudar a manejar el estrés. Si tú duermes bien y haces ejercicio, factor protector para cualquier trastorno por estrés. Entonces es súper importante cuando ustedes estén viendo pacientes o para ustedes mismos, pues tratar de meterle como un poquito de estas cosas extras que nos van a ayudar a sentirnos mejor, ¿no? Hacerlo consciente. Ya sé que estoy súper estresado y no tengo nada de ganas de ir a hacer ejercicio, pero si voy y camino 15 minutos me va a bajar un poco el estrés y me voy a sentir mejor, ¿sabes? Bueno, es que me surgió una duda con respecto a lo que menciona, de que el estrés es como la gota que derrama el vaso en cuanto a un diagnóstico de un trastorno. Entonces, si se quita el factor estrés, ¿se puede retroceder en ese diagnóstico? Pues como es algo multifactorial, dependerá como de cada paciente. O sea, por ejemplo, para desarrollar una depresión, lo vamos a ver en la pasado mañana, influye, por ejemplo, tus antecedentes heredofamiliares, o sea, ya tu carga genética previa. Influye
los factores de vida que estás viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, decíamos, vas entrando en el primer semestre de la carrera, estás súper estresado, tus papás además se están divorciando, el novio te cortó y además estás en periodo de exámenes, ¿no? Y además, antecedentes familiares, tu mamá tiene depresión y tu abuelita tiene depresión y todos por lado materno tienen depresión. Y además, estos mismos factores genéticos se van modificando conforme va pasando el tiempo. O sea, naces ya con tu carga genética, pero extra, los genes se modifican. Entonces, si en la infancia tuviste algún problema de, no sé, se me ocurre a lo mejor algún evento traumático, algún abuso sexual, pues factor de riesgo para tener todavía más riesgo de depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces influye lo genético, lo ambiental, las cosas que experimentas en ese momento, tu personalidad, tu estilo de afrontar las situaciones del ambiente y pues además el estrés, ¿no? Como que todo se suma. Es como la diabetes, que también es multifactorial. No porque tu mamá sea diabética, ya tú vas a ser diabético. O porque tu papá sea hipertenso y tu abuelito tú vas a ser hipertenso. Si tú comes adecuadamente, haces ejercicio, te cuidas, pues tienes mucho menos riesgo. Igual en los padecimientos de salud mental, no forzosamente vas a tener una depresión, pero influye, todo influye. Esta parte de que los genes se modifican, ¿se están modificando todo el tiempo o hay como una etapa en la que ya no se pueden modificar? Todo el tiempo. Eso es ahora como lo que está un poco de moda, que se llama epigenética, porque antes pensaban que ya nacías con tu carga genética y ya listo. Pero ahora se ha visto que, por ejemplo, en animales que los separan el nacimiento de las mamás, se expresan diferente las bases genéticas y eso te pone más riesgo de cómo se van a comunicar tus neuronas y más riesgo de tener a lo mejor un cuadro depresivo o un cuadro ansioso. Entonces nuestras experiencias modifican nuestros genes y eso modifica nuestra neurobiología y como que todo va junto, ¿sabes? Por eso la importancia de vernos a nosotros mismos y a los pacientes como un ser integral, no separar nada más lo psicológico por un lado y por el otro lado lo físico, sino las dos cosas trabajan en conjunto. Sí. No hace poco escuchaba en el radio algo a lo que le pusieron psicología de la comida, que no estoy como tan de acuerdo con el término. ¿Psicología de la comida? De la comida. Y ellos decían que la comida chatarra, la comida grasosa, el alcohol y demás hacían que te sintieras como más triste y luego recomendaban como alimentos que te podían hacer sentir mejor, pero no sé qué tan cierto sea eso. Pues podría tener algo que ver, podría ser, sí se ha visto por ejemplo que alimentos altos en omega 3 pueden ser factor preventivo para depresión, entonces pues algo que podría ser. Y el alcohol sí es un depresor del ánimo, o sea, gente que bebe alcohol para sentirse mejor o sentirse menos deprimido, todo lo contrario, se va a sentir mucho más para abajo. Entonces pues a lo mejor sí tendría algo que ver, ¿no? También depende como la valencia emocional que tú le das a los alimentos. Entonces, igual sí es, o sea, sí hasta cierto punto, pero a lo mejor es un poquito más complejo de cómo lo describen ellos, ¿no? Gracias. No de nada. Después también está otra clasificación sobre el estrés, que tenemos estrés saludable, estrés tolerable y un estrés tóxico. El estrés saludable también se le llama eustrés. El estrés saludable corresponde a un estrés que nos permite afrontar un reto. Va a ser un estrés que nos va a traer un resultado positivo para nosotros mismos. Y bueno, es importante que para tener un estrés saludable, para considerarlo saludable, pues que tengamos un cerebro saludable, ¿no? ¿Qué será un cerebro saludable? Pues un cerebro que funciona adecuadamente, es decir, que todas las conexiones nerviosas estén bien, funcionando al 100%, ¿no? Otra cosa importante de un cerebro saludable va a ser un cerebro con una autoestima adecuada, con buenas capacidades de afrontamiento, que sepa cómo manejar los estresores, cómo manejar las situaciones del ambiente, que tenga un buen control de impulsos, un buen juicio, y pues todo eso nos va a ayudar a que pueda tener adecuadas estrategias o capacidades de afrontamiento para manejar el estrés. ¿Cómo qué se les ocurre que será un estrés saludable? Justo lo que mencionaba, que ante pequeños estímulos pueden darnos como resultado un buen rendimiento. ¿Cómo que podría ser? No sé, mañana tengo examen, me pongo a estudiar y saco una buena calificación. Podría ser un examen, ¿no? Va a ser que digas, no, si voy a poner a estudiar mañana porque mañana tengo examen, ¿no? O a lo mejor una competencia, ¿no? Que tienes que correr el maratón de la Ciudad de México, pues te preparas y constituye un estrés, pero te dan tu medalla, listo, ¿no? Y tú con tus capacidades de afrontamiento, con el apoyo de la familia, con tu cerebro saludable, con todas estas estrategias que tienes, puedes llevarlo a cabo.
¿Qué será un estrés tolerable? Bueno, el estrés tolerable tiene que ver con que pueden llegar a pasar situaciones adversas, pero tú con tus capacidades adaptativas, con tu red de apoyo, puedes sacarlo adelante. O sea, te cuesta trabajo, pero puedes salir adelante del estresor. A este se le llama también distrés. ¿Cómo que se les ocurre que podría ser un estrés tolerable? Algo un poco más subido de nivel que el estrés saludable. Ajá, ¿cómo qué? Por ejemplo, pasar por un divorcio. Podría ser. Con ayuda de a lo mejor un apoyo psicológico, familiar, la persona puede afrontarlo y se hace un estrés tolerable, que no se prolonga por mucho tiempo. Y puede salir adelante del divorcio sin tener algún daño como a largo plazo. Totalmente. Algo en lo que si tú recibes el apoyo, la ayuda, sacas adelante las cosas, aunque te haya costado trabajo, puedes salir adelante. También podría ser a lo mejor, no sé, un asalto sin violencia, no se subieron al camión, asaltaron el camión, tú te vas estresado, pero lo platicas con tu psicólogo, lo platicas con la familia y tú con tus capacidades de afrontamiento puedes regresar a tu vida cotidiana, ¿no? El estrés tóxico también hay una situación adversa, pero a lo mejor no es la primera situación adversa. Puede ser que ya se te han juntado varias cosas pequeñas, o pudo haber sido un estresor muy grande, o un estresor que se prolongó por mucho tiempo. Por ejemplo, se me ocurre las personas en la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en un campo de concentración, ¿no? Estuviste ahí 6 meses en el campo de concentración, comiendo bien poquito, explotado, malos tratos, etcétera, etcétera. Un estrés definitivamente tóxico, ¿no? Digo, por eso ahorita no, afortunadamente no va a pasar, ¿no? Pero ahora podríamos hablar a lo mejor de estos chicos que están en la frontera, que los tienen solos, aislados de los papás. Pues a lo mejor eso podría ser un estrés tóxico para ellos o para los papás, porque ya llevan un buen rato ahí, no saben ni cómo los están tratando, están separados, ¿no? O quizá, como habíamos puesto de ejemplo, alguien que va a su trabajo y está siendo víctima ahí de mobbing, tu jefe no es el más amable del mundo, te tiene ahí como bastante explotado, maltratado, mal pagado, ¿no? O a lo mejor un secuestro también podría ser un estrés tóxico. O sea, puede ser algo pequeño que se va juntando a lo largo del tiempo, o un estresor muy fuerte, el sismo que tuvimos hace poco, ¿no? A lo mejor la gente que perdió su casa o perdió algún familiar, o un estresor que se mantuvo por un largo tiempo. Decíamos a lo mejor un campo de concentración, o este estrés laboral constante que todos los días tienes que ir a trabajar porque no lo puedes dejar, porque de eso depende como que toda tu familia pueda alimentarse, pero es un ambiente muy tóxico donde no te sientes para nada a gusto. Súper. ¿Dudas sobre estos 3 tipos de estrés, chicos? Pero bueno, ¿Sí? yo pienso que podría ser una misma situación Podría ser también. enfrentada de las 3 maneras de estrés. Podría ser, Dependiendo. decíamos, súper importante tener tú todas las capacidades de afrontamiento, ¿no? Tener un cerebro saludable. Y pues no todos lo tienen o lo tenemos. Es que respondemos de diferente manera cada uno, ¿no? A una misma situación, una persona puede responder de una manera y otra de otra. A lo mejor, no sé, un divorcio para una persona es tolerable, o una situación de estrés tolerable, y para la otra se hace un estrés tóxico. Totalmente, depende de nuestras capacidades de afrontamiento, de la red de apoyo, a lo mejor incluso de otros factores estresantes extras que tengamos, ¿no? Así depende como de cada quien, hay que como que personalizar. Muy bien. Tenemos también aquí como que justo de lo que hablábamos de carga alostática, es decir, se da la respuesta, bueno, nuestro cerebro identifica el estresor, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un examen, No, mejor, estamos en Tepito caminando en la noche y vemos que atrás de nosotros viene alguien que se nos acerca rápidamente con una cara medio sospechosa, ¿no? Entonces nuestro cerebro dice, aguas, cuidado, hay un factor de riesgo. Entonces nuestro cuerpo inicia con toda la respuesta al estrés, que entre otras cosas tiene que ver con la respuesta endocrina, en la que se liberan las catecolaminas, el cortisol, la adrenalina, noradrenalina, toda la respuesta al estrés. Esos mediadores se liberan para que nuestro cuerpo pueda responder ante la situación, correr más rápido, escapar, ¿no? Sobre todo la adrenalina, noradrenalina hacen que, ya nos lo dijo Lili, se hacen las pupilas más grandes, entonces podemos ver un poquito más lejos.
aumenta la frecuencia cardíaca en nuestro corazón para que la sangre llegue a nuestros músculos, hay sudoración para que podamos como regular la temperatura, se dilatan nuestros bronquios para que podamos respirar mejor, aumenta la presión cardíaca, la presión arterial, perdón, por si en ese momento te cortas, pues no te vas a quedar ahí desangrado, ¿no? Que tengas como un buen flujo de sangre. Dijimos que aumenta la cantidad de glucosa en nuestro cuerpo para que nuestro cerebro y nuestros músculos tengan energía y puedan correr un poquito más rápido. Y bueno, esa respuesta se da de forma aguda para responder al estresor. Entonces, aquí se los enfoqué nada más sistema cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Llegamos a un lugar seguro, nos metemos rápidamente a un Oxxo, le cerramos la puerta y ya no nos pudo alcanzar el que nos venía persiguiendo ahí en Tepito a la mitad de la noche. Y entonces nuestro cuerpo le avisa al cerebro, oye, sabes que ya pasó la respuesta, ya baja todo esto, listo, sobreviviste, fue una respuesta adaptativa. Pero ¿qué pasa cuando decíamos el estresor sigue y sigue y sigue y la respuesta sigue y sigue y sigue? O se descompone nuestro sistema y no le avisa a nuestro cerebro que ya se terminó el estresor y sigue toda la respuesta. Entonces imagínense el gasto para nuestro cuerpo de mantener una frecuencia cardíaca alta y mantener todas estas hormonas elevadas. En definitivo genera un desgaste, ¿no? Sí, ese sería el problema cognitivo del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Sí. En general todos los trastornos de ansiedad influyen todas estas respuestas que van a modificar, dijimos, nuestras capacidades de aprender, nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces por eso es súper importante aprender cómo manejar el estrés. Y bueno, esto de que la respuesta no se inhibe o que no disminuye el estresor, le llamaron carga alostática. O sea, es como el estrés que se acumula y se acumula y se acumula. O sea, va a ser un término que vamos a usar en la siguiente sesión. Bueno, ya casi por último tenemos algo que se llama alostasis, que es un proceso en el que se mantiene la homeostasis. O sea, en todas estas situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, nuestro cuerpo hace como que ajustes para mantenernos estables, para mantener la homeostasis. Este término lo implementaron Sterling y Geyer en 1988. Decíamos que es como nuestro cuerpo responde a las situaciones cotidianas, trata de mantener la homeostasis y se refiere a mantener la estabilidad a través del cambio. Entonces dijimos que cuando la alostasis se acumula y se acumula, se llama carga alostásica. Decíamos, puede constituir alguien que tiene mucho estrés, o sea, se te junta todo, dijimos, ¿no? Entras a la carrera. Bueno, primero tuviste que elegir carrera, que es una decisión bien difícil que uno tiene que tomar súper joven, ¿no? Te tuviste que mudar, como ya elegiste carrera, ya ni modo, entraste a la UNAM, te mudaste de, a lo mejor, Oaxaca, te tuviste que venir hasta acá, estás viviendo solo, no conoces a nadie, en una escuela nueva, tus maestros no son los más encantadores del mundo, son de esos que entran y todos ustedes van a reprobar, tus compañeros pues no conoces a nadie, entonces no le hablas a nadie. Entonces es bastante estrés, ¿no? Para cualquiera. No sabes cómo le vas a hacer a lo mejor con lo económico, si te va a alcanzar este mes porque nunca has llevado tus gastos y ahora tienes que distribuir todo para la semana, ¿no? Es mucho estrés. Dijimos que puede ser mucho estrés o un estresor que se da por mucho tiempo, ¿no? Puede ser, decíamos, a lo mejor alguien que lleva 2 semanas acostado, podría ser, ¿no? O un estresor muy grande, el fallecimiento de alguien muy cercano, o todo junto, mucha más carga alostásica, ¿no? También puede ser, habíamos platicado que depende de cada individuo, entonces a lo mejor un individuo que no tenga un estresor tan importante, pero que no lo supo manejar de forma adecuada, también podría constituir una carga alostásica. Y aquí tenemos un mini ejemplo. Entonces tenemos la respuesta normal al estrés. Hasta arriba, la primera. Se da el estresor, aumenta como toda la respuesta y va disminuyendo a través del tiempo una vez que cese el estresor. Y las otras son respuestas anormales que nos llevan a mayor carga alostásica. Por ejemplo, aquí decíamos, se da la respuesta al estrés, o sea, hay un estresor, disminuye el estresor, pero viene otro estresor, ¿no? Entonces, no sé, tuviste un problema en el trabajo con tu jefe y ya se arregló el problema, pero tú llegas a tu casa y tu esposa te dice que se quiere divorciar de ti. Entonces ya dices, bueno, pues ya ni modo, ya nos vamos a divorciar. Tu hijo reprobó todas las materias y va a tener que repetir segundo de secundaria. Un estresor tras otro estresor, que aunque la respuesta al estrés había sido normal, no permite este nuevo estresor que baje por completo la respuesta al estrés. Entonces es un hit y otro hit y otro hit. Después tenemos la falta de adaptación, es decir,
el individuo no se adapta a estas situaciones estresantes que están sucediendo. Entonces la respuesta al estrés se mantiene, no tan elevado, pero sí se mantiene como durante el tiempo. El otro va a ser una respuesta prolongada al estrés. A pesar de que a lo mejor ya haya disminuido el estresor, la respuesta al estrés se mantiene elevada constantemente. Y la última es una respuesta inadecuada, es decir, hay un estresor, pero las hormonas no se elevan de forma adecuada, pero tampoco disminuyen de forma adecuada. Entonces son todas estas respuestas poco adaptativas y todas ellas generan mayor carga alostática y mayor riesgo de un trastorno por estrés o incluso de un trastorno de ansiedad, ¿sabes? Ahí. Y la que sigue sobre efectos del estrés en el cuerpo, que eso lo vamos a ver mañana, ¿sabes? ¿Alguna duda que tengas sobre el estrés? Más o menos. Por ejemplo, para una persona con un trastorno de ansiedad, el estrés va a influir muchísimo en que se vuelva como a desarrollar otro episodio de ansiedad. Entonces es importante que aprenda a manejar primero el estrés. Claro. Sí, porque va a ser difícil que le digamos al paciente, no, sabes que deja ese trabajo, o ya deja la escuela, pues no, la verdad es que no va a ser algo adaptativo, ¿no? Conviene más bien que se mantenga más o menos en la escuela, o tratar de manejar la situación de, pues tratar de mejorar las capacidades de afrontamiento, ¿no? Igual y darle algunos tips, habíamos dicho, tratar de comer bien, tratar de dormir bien, tratar de incidir sobre estrategias de respiración, relajación, como para que el paciente aprenda otras formas de manejarlo, ¿no? O cambiar los pensamientos, también modificar como todo lo cognitivo o esta visión que tienen del mundo, porque hay quien tiene una visión del mundo pues como mucho más adaptativa, más light, por decirlo de alguna manera, y hay otros pacientes que en todos lados ven como algún riesgo, algún peligro, ¿no? Tiene que ver con tu temperamento, con tu estilo de personalidad, con tu crianza, decíamos como que es como que bien complejo, ¿no? Entonces, así como es una enfermedad compleja, tratar de darle por todos lados, con la terapia psicológica, con los estilos de vida saludables. Si ya es un trastorno de ansiedad, entonces a lo mejor incluso manejo farmacológico y todo eso va a influir en que el paciente esté muchísimo mejor. O sea, irnos nada más con terapia psicológica nos quedamos muy cortos, o nada más con el medicamento nos quedamos muy cortos. Es como un paciente diabético que nada más quiere tomar la metformina y se sigue tomando su coca y sus topos de tamal, pues va a seguir con su glucosa por el cielo, aunque se tome la metformina o aunque se inyecte su insulina. Pero si el paciente hace su dieta, va al doctor y además, por ejemplo, un diabético para terapia psicológica, pues sería muchísimo mejor, ¿no? Sí, sí. Y también canalizar emociones, ¿no? Sí. Aprendizaje y ponerlo en práctica a través de un deporte, una actividad cultural, convivencia con otras personas. Claro, como un poco una vida más balanceada, ¿no? Dedicarle un ratito a ti, a sentirte bien, a hacer el ejercicio que te gusta, alguna actividad recreativa, porque hay gente que nada más va de la escuela a la casa a dormir y otra vez a la escuela y a la casa a dormir, sin darte tiempo como para, no sé, irte a nadar 15 minutos, o irte a tu terapia psicológica 1 hora, o ir a tus clases de pintura, o guitarra, algo que haga que tu cerebro como que descanse, aunque sea 1 horita, de estar piense y piense en los exámenes y en el trabajo, ¿no? Entonces sí, hábitos de vida saludables son súper importantes, y a lo mejor deberíamos aprenderlos pues desde la infancia, pero pues no. Entonces realmente cualquier momento es un buen momento para hacer esos cambios en el estilo de vida. Sí. Bueno, por ejemplo, nos mencionas la terapia psicológica, los hábitos y los medicamentos. O sea, ¿en qué momento ya se recurre a los medicamentos? Pues ya cuando cumple a lo mejor criterios para un trastorno de ansiedad o cuando ya el paciente está teniendo alguna disfunción, ¿no? A lo mejor ya cuando uno empieza con crisis de angustia, taquicardia, sudoración, miedo intenso, miedo a morir, pues ya es mala onda decirle al paciente, no, pues tú ponte a respirar. Si en ese momento, durante la crisis, a lo mejor no puede ni pensar en todas las estrategias de afrontamiento, ¿no? Y a lo mejor ahí convendría darle algo al paciente. Sería como en el caso de una crisis, más no algo como, pues por un tiempo prolongado, ¿no? Si no O un sería... paciente, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad generalizada que ya está disfuncionando por la ansiedad generalizada, también podría necesitar medicamento. Vamos a ver como un poquito más en los trastornos de ansiedad. Pero sí, o sea, no a todo el mundo le vas a dar medicamento, pero ya si el paciente lo ves mal, pues sí es como... afecta tu vida diaria. Ya le afecta su vida diaria, ya empezó, decíamos este ejemplo del jefe explotador que te pagan bien poquito y haces 2 horas para llegar a tu trabajo y te tratan de nuevo en el trabajo. Pues a lo mejor ya no quiere ir a trabajar, empieza a faltar, lo empiezan a regañar porque todo el tiempo se está equivocando.
y tratar de hacer como el checklist de ver si cumple o no cumple para algún trastorno. Cumple, está disfuncionando, el paciente necesita apoyo, pues a lo mejor sí pensar ya en darle un tratamiento farmacológico. En general les va bien al paciente. Pero decíamos, si solo se toma el medicamento, pues nos vamos a quedar muy cortitos sin las estrategias extras, ¿no? ¿Qué chicos?